cordial saludo. Una vez más, les agradezco que me acompañen y poder estudiar juntos el mensaje de la palabra. Si tienen sus Biblias, vamos al libro de Eclesiastés. Concluimos el capítulo 3 y comenzamos el capítulo 4. Eclesiastés 3 del 16 al 22, 4 del 1 al 3. Leo esta porción de la Reina Valera del 60 que dice así: Vi más debajo del sol, en lugar del juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo sucede. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende bajo la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor que el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consuelo. Y yo alabé a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por ser feliz que unos y otros, los que no han sido aún, y que no han visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por el privilegio y la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Señor, vivimos en un mundo que no tiene propósito si tú, Padre, no existes, si tú no eres real. Y sabemos que tú eres real porque tú has hecho todo lo que existe. Señor, nos has llamado pues a vivir moralmente, rectamente. Tú nos has dado en nuestros corazones a ser morales. Y gracias, Padre, porque sabemos que porque estamos descansando en ti y nosotros tenemos esperanza. Te pedimos pues que trabajes en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con el tema en Eclesiastés. Hoy es el creyente y la injusticia del hombre. Repito, el creyente y la injusticia del hombre. Hemos estado estudiando pues que el libro de Eclesiastés, mis hermanos, si no lo vemos desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva de esperanza, obviamente que nos va a llevar a entrar en la desesperanza, nos va a hacer llevar a creer que nada tiene propósito en esta vida. Pero, como dije yo anteriormente en mi oración, porque Cristo vive, porque Dios es real, nosotros ahora tenemos un propósito. Y sí, vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo en el cual tristemente hay muchas injusticias, pero que Dios es el justo juez quien finalmente va a concluir con esta historia y va a juzgar los hechos de los hombres. Hablando de justicia, sin lugar a duda, el juicio más injusto de la historia de la humanidad fue llevado alrededor de hace unos 2000 años. Claro, estoy hablando de cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Mateo lo relata de esta manera en Mateo 26 del 59 al 61. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, hablamos del Sanedrín, procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días edificarlo. Y continúa el pasaje. Pero lo que el Señor Jesucristo verdaderamente estaba hablando era algo muy diferente. Él estaba hablando de sí mismo. Cuando Él estaba hablando, se estaba refiriendo a sí mismo, a su cuerpo. Él estaba hablando que Él moriría en la cruz del Calvario, que al tercer día Él resucitaría y que obtendría victoria sobre la muerte.
Él no estaba hablando de que él iba a destruir el templo, aunque sí habló que en un futuro el templo de Jerusalén sería destruido. Él le dijo a sus discípulos, ven este edificio, ven este templo, todo esto será destruido. Pero en ese caso, él se estaba refiriendo a que él moriría en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Y vemos tristemente que estos hombres, en representación de la nación de Israel, culparon al Señor Jesucristo, lo llevaron a la muerte. Ahora, Él vino a eso. Estaba profetizado que el Señor Jesucristo vendría y moriría en la cruz del Calvario, y que gracias a que Él murió en la cruz del Calvario, usted y yo podemos obtener salvación y vida eterna. Continuando pues con el tema sobre el creyente y la injusticia del hombre, dice este pasaje: vi más allá debajo del sol, en lugar del juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad. Dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de que los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Dios hace, primeramente, Dios hace que las personas sean responsables de sus vidas y sus acciones. Este pasaje que acabamos de leer y el que vimos de Mateo nos está hablando sobre los tribunales de justicia, donde se sentaban los jueces y donde se presentaban los casos de los hombres, y ellos eran escuchados y ahí eran juzgados, como lo fueron en el Sanedrín judío. Y fíjese que tristemente en estos tribunales muchas veces se halló la maldad. Jueces malvados se sentaron y cometieron, mis hermanos, maldad. O sea, que en lugar de haber hecho justicia, la pervirtieron. Condenaron al inocente y absolvieron, ¿verdad? ¿A quién? Al malvado. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. La turba gritaba a crucificarle, crucificarle. Ahora Pilato les dijo, hay un hombre que yo puedo soltar. ¿Quieren que le suelte a Jesús el Nazareno? Y ellos dijeron, no. Ellos dijeron, ¿a quién le soltaré? Ellos dijeron, suéltanos a Barrabás. Y usted sabe que Barrabás era un hombre asesino, un hombre malvado, un ladrón que merecía haber muerto en esa cruz. Y fíjese que ellos prefirieron liberar, ¿verdad?, a un hombre culpable, a un hombre malvado, que liberar al Señor Jesucristo. Dice que tristemente en esos tribunales no se defendía, mis hermanos, a la viuda, al huérfano, al extranjero, sino que ellos tristemente hacían cosas incorrectas. Un autor dice lo siguiente: uno de los problemas más grandes al entender todo el plan de Dios es que la recompensa y el castigo a veces parecen estar ausentes, parece que están fuera de lugar. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, nos hemos preguntado cuando vemos injusticias en este mundo, todo tipo de injusticias. Y decimos, pero ¿por qué? Si Dios existe, ¿por qué permite eso? Y no le podemos echar la culpa a Dios. Lo vamos a estudiar un poco más adelante. Pero nuestros corazones tienden inmediatamente a culpar a Dios. Y Dios, mis hermanos, no es el culpable de la injusticia del hombre, porque nosotros tomamos decisiones. Por eso decía yo que Dios va a hacernos responsables de nuestras vidas y de nuestras acciones. En segundo lugar, Dios toma muy en serio las responsabilidades de los que son designados como agentes de justicia en esta tierra. ¿Por qué? Mire, porque en todas las naciones, en todo el mundo y en las generaciones pasadas han existido y existirán tribunales que son corruptos. Aún, mis hermanos, en los mejores sistemas judiciales, tristemente, a veces hay injusticia. No se imparte la justicia de la manera en que debe de ser. Algunos jueces son corruptos,
dictan sentencias basadas en leyes que son corruptas. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, los abogados que presentan esos casos y los jueces que ocupan los estrados son deshonestos. Quieren ganancia, mis hermanos. Y claro, eso, mire, es cierto tanto en la época de Salomón, es cierto en nuestra época y lo será en todas las generaciones venideras. ¿Hasta qué? Hasta el día en el cual Jesucristo regrese. Y yo creo profundamente que cuando venga en el reino milenial, dice la palabra de Dios que Cristo juzgará con mano de hierro. Hermanos, Cristo vendrá y nosotros, los santos, vendremos con Él y reinaremos. Y Cristo va a imponer, mis hermanos, su justicia verdadera. Y entonces ninguno de esos jueces, ¿verdad?, va a ser deshonesto, porque serán justiciados por el mismo Dios. O sea que Dios, como dije, se toma muy en serio las responsabilidades de aquellos que son designados como agentes de justicia en esta tierra. En su palabra, libro de Levítico, capítulo 19, 15, dice: no cometerás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni honrarás al poderoso, con justicia juzgarás a tu prójimo. Fíjese que está diciendo, no porque este individuo sea pobre, pero hizo mal, lo vas a defender. Y no porque este individuo, aunque sea rico y siendo culpable, lo vas a defender. La justicia de Dios, mis hermanos, tiene que llevarse a cabo. En el libro de Malaquías, Dios recrimina al pueblo, a la nación. Dice: por tanto, yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Está hablándole a los jueces. Por cuanto no habéis guardado mis caminos, sino que habéis sido parciales en la ley. Fíjese, parciales, o sea, escogieron ellos. Se les dio lo que nosotros usualmente usamos como una mordida. Dios nos dice en su palabra en Proverbios 31:8, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Y debemos de hablar, mis hermanos. Por ejemplo, hoy vivimos tiempos en los cuales al extranjero se le persigue. Aquellos que quieren trabajar, aquellos que, hermanos, quieren funcionar. Y obviamente estoy de acuerdo que aquellos que son criminales tienen que recibir justicia. Pero una persona que quiere trabajar es tratado como un ladrón, como un criminal. Eso es incorrecto. Dios nos ha dado en su palabra, mis hermanos, la ley para regirnos. En Éxodo 23, versículos del 1 al 9 de la Nueva Versión Internacional, leo, dice: no divulgarás informes falsos. No te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de la mayoría. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Fíjese que muchas veces la mayoría decide, como ha pasado en muchos países, como ha pasado en este país, en los Estados Unidos. Si la mayoría dice que se puede usar marihuana, pues todo el mundo dice usemos marihuana. Aunque eso sabemos que es incorrecto. Si todo el mundo dice, bueno, el aborto es correcto, abortemos, porque todo el mundo dice, lo vamos a hacer. Hermanos, dice la palabra de Dios que no debemos dejarnos guiar por lo que dice la mayoría, sino por lo que es correcto. Continúa diciendo: no seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Y si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Y si ves un asno caído por el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas.
No opriman al extranjero, pues ya han experimentado en carne propia, ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Y fíjese que eso es lo que yo le estaba diciendo. Este país de los Estados Unidos está formado por gente que ha venido de otros muchos países. Y el extranjero muchas veces sufre. Y tenemos, mis hermanos, que nosotros levantar voz por aquellos que obviamente sufren. Hablando sobre el tema de la injusticia, vamos a ver algunas maneras en las que consideramos algo como injusto. Mire, hay cosas que nos parecen injustas, pero que no lo son. Mire, si estuviera un público aquí presente de 10 personas y yo sacara un billete de $100 y a esas 10 personas yo elijo a una y le doy ese billete de $100, algunos de ustedes dirían, eso no es justo porque no me eligió a mí. Ahora otro diría, para que todo sea justo, debe de sacar un billete de $100 y darnos a cada uno los $100. Así sería justo. Pero déjeme decirle una cosa, no debemos de olvidar que el que está dando, mis hermanos, el dinero soy yo. Y quien elige darlo soy yo. Entonces, muchas veces nosotros nos quejamos y decimos, ¿por qué Dios? Hermanos, Dios es soberano. Y Él no nos hizo para que nosotros hiciéramos cosas malas. Es el pecado que habita en nosotros. A veces hay cosas que están en el lado gris. Cuando era yo niño salía a las aventuras con mis amigos. Iban a ir a nadar, iban al río, a hacer cosas. Y a veces no me dejaban ir con ellos porque me decían que yo estaba muy pequeño, que era peligroso. Pero había otros muchachos que iban y eran de mi misma edad y yo lo consideraba injusto. Bueno, y a veces usamos nuestras incapacidades para hacer sentir que otros no nos están tratando como deberían de tratarnos y tenemos que tener cuidado. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que a veces decimos, es que nosotros los hispanos sufrimos. Hermanos, como dije antes, no por ser hispano, siempre vamos nosotros, ¿verdad?, a sufrir. Nosotros, mis hermanos, a veces favorecemos al pobre porque es pobre, pero no analizamos por qué, ¿verdad?, está sufriendo. Y ahí es donde nosotros, mis hermanos, tenemos que analizar. Leía yo en un artículo y también me decían unas personas, en el país donde yo nací, en México, hay un grupo de individuos de 12 a 15 millones de jóvenes adultos, de los 18 a los 35 años, que le llaman los ninis. Los ninis ni trabajan ni estudian, son mantenidos por sus padres. Y que el gobierno, mis hermanos, les ha proporcionado una ayuda mensual. Ahora, ¿por qué? Porque tienen discapacidad, no porque tienen discapacidad, no quieren trabajar, no quieren responsabilidad. Fíjese, esos nosotros a veces creemos que es algo injusto y no es injusto. Número 3, debemos de recordar que la autoridad es dada por Dios para edificación. Es dada para edificación. Dice 2 Corintios 10:8, no me avergüenzo jactarme más de la cuenta de la autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. O sea que recuerde, todo aquel que tiene autoridad ha sido dada esa autoridad para que sea de edificación. Dios ha establecido un orden de autoridad en la familia, en la iglesia, en el gobierno, en el trabajo. Y toda autoridad tiene funciones básicas, como edificar, para traer orden, para dar protección. De manera que cuando una autoridad no hace eso, obviamente que Dios lo va a juzgar. Somos responsables como padres, como pastores, como líderes, como gobernantes, como jefes en el trabajo. En el capítulo 4 del 1 al 3 dice el predicador, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consuelo. Fíjese que, hermanos, es triste, ¿no?
ver cómo mucha gente sufre por los gobiernos opresores, por jefes, ¿verdad?, que los hacen trabajar a los jornaleros horas larguísimas y les pagan sueldos mínimos. Y la injusticia, mis hermanos, tiene que entenderse, ¿verdad?, que todo aquel que tiene autoridad y es injusto va a darle cuenta a Dios por lo que obviamente está haciendo mal. Por eso Él le dice: yo alabé a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que todavía viven. Y tuve por más feliz que unos que a otros, y al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. Sí, tristemente hay muchas malas cosas que se hacen en este mundo, pero no podemos juzgar a Dios. Número 4, Dios prueba y juzga a las personas en este mundo. Todo lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros. Una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es, ¿qué?, vanidad. Fíjese que aquí Salomón está diciéndonos algo, una verdad adicional sobre el juicio de Dios. O sea, que todos nosotros vamos a enfrentar, mis hermanos, un juicio futuro después de esta vida. Dios nos está probando y nos va a juzgar de acuerdo a cómo nosotros vivimos y respondimos en este mundo. Por eso dice: bajo del sol, en esta tierra. Los seres humanos, mis hermanos, claro que somos de un orden superior al del reino animal, pero tenemos que en común algo que todas las demás criaturas: somos mortales. Vamos a morir al igual que los animales. Tenemos ese destino. Claro que nuestros cuerpos van a morir. Nadie, mis hermanos, va a escapar de la muerte. Nadie escapa. La muerte llega tarde o temprano. Y ese aliento que tenemos, al igual que tienen los animales, un día cesa. Decimos: y dio su último aliento. Este hombre, Salomón, mis hermanos, se da cuenta a su edad, después de haber él hecho cosas incorrectas. Dios le está dando el discernimiento a través de su Espíritu Santo, para que él entienda que un día todos vamos a morir. De la misma manera, mis hermanos, así como usted y yo vamos a morir. Pero tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Y de la misma manera que el ser humano muere, el animal muere. El cuerpo físico, mis hermanos, recuerden, no es todo lo que hay en esta vida humana. ¿Quién sabe si que el espíritu de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? O sea, el hombre, mis hermanos, claro, al igual que los animales, morimos y volvemos a los elementos de la tierra, pero el ser humano será juzgado. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo tenemos un alma. En la palabra de Dios dice: el alma que pecare, que esa morirá. Y no está hablando solamente de muerte física, pero está hablando de la muerte eterna. En el día en el cual los hombres serán juzgados y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice, será lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Y ahí donde usted y yo tenemos que meditar. Somos seres espirituales. El animal muere y ahí quedó. Dios no va a juzgar a los caballos, no va a juzgar a las ardillas, ni a los perros, ni a los gatos, ni a los pájaros. Dios va a juzgar al ser humano. Nuestra alma, mis hermanos, está compuesta por la conciencia, los pensamientos, las emociones, la voluntad. Y todo lo que nosotros hacemos queda en los libros de los hechos de los hombres que Dios tiene.
Ahora, obviamente, cuando una persona reconoce a Cristo como Señor y Salvador, pues no tiene de qué temer. Ahora, sabemos que seguimos teniendo una naturaleza pecadora. El cristiano no es perfecto. El cristiano ha sido perdonado porque Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario al derramar su sangre por nosotros. Salomón, mis hermanos, nos habla y nos dice que debemos de disfrutar de la vida. Las personas debemos de regocijarnos en nuestras vidas, en nuestro trabajo. Dios nos diseñó para que nosotros tuviéramos un mejor sentido en la vida. En conclusión, recuerden, la realidad de la injusticia en nuestra vida, lo que va a acontecer, es algo que vamos a pasar. La injusticia, mis hermanos, es una consecuencia directa de la maldad de quién, del hombre, no de la ausencia o de la indiferencia de Dios. Dios, mis hermanos, nos manda a que usted y yo vivamos. No culpar a Dios por la injusticia humana. La injusticia, mis hermanos, es resultado del pecado del hombre, no de la falta de la justicia de Dios. Debemos de vivir con integridad en medio de un sistema injusto. Aunque nosotros, mis hermanos, a veces vamos a recibir injusticia, podemos decidir, mis hermanos, con rectitud y con temor. Recuerde también que debemos de ejercer la autoridad para edificación y no abusar. Toda autoridad proviene ¿de dónde? Proviene de Dios. Y vamos a ser juzgados por Él. Ahora, cuando hay injusticia, mis hermanos, debemos de mantener una perspectiva eterna. Nuestra esperanza, mis hermanos, no está en la justicia terrenal. Nuestra esperanza está en el juicio que Dios va a ejercer en un futuro. Y también debemos de aprender a disfrutar, mis hermanos, de la vida, del trabajo, y que Dios nos ha dado dádivas. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que vivimos en un mundo injusto, recuerde, Dios el día de mañana va a ayudarnos. Él, mis hermanos, nos da propósito, nos da gozo para continuar. Claro que nosotros a veces sufrimos al ver tantas cosas que suceden en este mundo, pero recuerde, Dios tiene la palabra final. ¿Por qué, mis hermanos? Dios nos anima, nos confronta a responder con humildad. Dios nos invita, mis hermanos, ¿a qué? A descansar en su justicia. Aunque no siempre la vamos a ver en esta tierra, pero usted conoce a Cristo, ahí es donde usted descansa. Y por eso es mi invitación. Tal vez usted a veces se siente triste. A veces usted va a decir, ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, recuerde, esas cosas suceden, ¿por qué? Porque Dios nos ama. Debemos de rendir, mis hermanos, nuestro corazón, reconociendo nuestra fragilidad y nuestro pecado. Debemos de vivir, mis hermanos, con el temor de Dios, sabiendo, mis hermanos, que Él va a juzgar con verdad y equidad. Dios ha puesto nuestra esperanza en Él, no en sistemas humanos. Así es que esa es nuestra oración. Yo le ruego, le pido que confíe en el Señor. Le agradecemos a Dios y en este momento vamos a ir en oración. Padre, te agradecemos por todo lo que tú, Señor, nos has dado. Te pedimos, Padre bendito, que nos permitas seguir confiando en ti. A pesar, Señor, de las injusticias, a pesar, Señor, de todo lo que ocurre, que tú, Señor, seas honrado y glorificado y magnificado. Y pedimos que tú seas honrado a través, Padre, de nuestros pensamientos. Te amamos, te honramos y te glorificamos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, le agradezco una vez más por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima.